es para Ricardo. Para Ricardo se la dedica, ¿no? Ya queda en la anécdota, ¿no? Ahora, así que, bueno, démosle continuidad al programa. Así es, como decíamos al inicio del programa, ya está acá, ya lo tenemos. Al doctor Leonardo Palacios. Muy buenas tardes, Leo, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo te va? Hola Juli, Hola, buenas Edgardo, tardes. ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿nos querés contar un poquito cómo ves la inseguridad Bueno, que... ya nos contaste un poquito vos, ¿no? Al principio. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Llamaste al 911? No porque te habían llevado el celular. Después no llamaste al 911. Bien. Y seguramente viste que era medio al divino botón hacer la denuncia. Sí, sinceramente sí. Bien. No, está bien, es lo que hacemos todos, digo, no. Pero fíjate que ahí está el primer problema que tenemos en la seguridad. No sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa no porque vos no hayas hecho la denuncia o no hayas llamado al 911. No sabemos qué pasa porque no hay una eficiente política de parte de alguno de los tres niveles del gobierno, nacional, provincial o municipal, después podemos ver eso a quién le tocaría, sobre recolectar efectivamente datos de lo que pasa fundamentalmente en los barrios en la seguridad en Mar del Plata. Y hoy el principal insumo para cualquier política de seguridad son los datos. En realidad, para cualquier política, si no sabemos lo que sucede, no se pueden tomar decisiones, ¿sí? No se pueden tomar decisiones, iba a decir decisiones eficientes, pero en realidad no se pueden tomar decisiones de ningún tipo sin saber lo que sucede. Posiblemente, si vos fueras amigo del comisario de la séptima, ¿te toca por ahí? Sí, creo que sí. Bien. En la zona donde te pasó el robo y llegás a la casa y le comentás eso, seguramente el comisario va a poner algún tipo de patrullaje los domingos al mediodía durante 3 o 4 domingos. Porque supone que por ahí hay una banda, digamos, o por lo menos 2 personas en moto que a esa hora salen a robar. Lo cual es una política totalmente espasmódica y generalmente las decisiones, lamentablemente en materia de seguridad, se están tomando así. Entonces, esa es la primera cuestión. Vamos a escuchar seguramente algunos testimonios de casos puntuales. El problema es cuál sería el resorte o de a qué manera ponemos en marcha un mecanismo que nos permita recolectar información de todos esos casos para que eso a su vez nos permita tomar decisiones ya no coyunturales, sino decisiones de por lo menos corto, mediano y largo plazo para poder efectuar realmente políticas públicas que reduzcan lo que hoy conocemos como inseguridad. Leo, digo, del presupuesto municipal, este año va a rondar los 16.600 millones de pesos. Parte de ese presupuesto va a ser destinado a la seguridad y a la Secretaría de Seguridad que se creó en el momento donde vos empezaste como funcionario siendo director de la Escuela de Seguridad Democrática. Digo, fue una decisión política en ese momento y fuiste parte de la creación un poco de la Secretaría y de algunos de los estamentos que hasta hoy están, pero que no están funcionando. Digamos, la Secretaría de Seguridad se creó durante la gestión Pulti, digamos, en el 2013, si no me equivoco, 2013-2014, como parte de una fuerte injerencia de los gobiernos municipales en el plano de la seguridad. ¿Qué es lo que pasaba históricamente? Y digo, una fuerte injerencia porque es un movimiento que hoy continúa fuertemente y que realmente hace que la política de seguridad se pueda hacer mucho más cerca de los vecinos. Los últimos años no fue el caso de Mar del Plata, pero lo explico en contexto. En el 2011, en ese momento, Pulti como intendente, ante determinados casos de inseguridad en la ciudad, de los cuales el gobierno municipal, vos también lo sabés muy bien, digamos que fuiste funcionario de esa secretaría, no tiene control sobre, fundamentalmente, sobre los dos resortes principales, la policía, digamos, como fuente de prevención y de represión, y el Poder Judicial, digamos, como fuente de sanción, ¿no? ante hechos delictivos. El gobierno municipal no tiene nada que hacer ahí, eso
lo conocemos. Bueno, en esos años, ¿qué era lo que sucedía? Los reclamos se daban frente a la puerta del municipio, eso fue lo que sucedió. Entonces, bueno, ahí se decidió crear la dirección de seguridad que la encabezó César Ventimiglia, ¿sí? Y que hizo un trabajo muy interesante a partir de las sociedades de fomento, a partir de los foros de seguridad, y realmente fue, digamos, tratando de recolectar esa información en este momento todavía de una manera no del todo sistematizada, como para poder poner herramientas del gobierno municipal, insisto, que no son propiamente ni la policía ni el Poder Judicial, o digamos la actuación de la justicia, a favor de los vecinos. Eso después creó, digamos, llegó, para hacerlo más corto, digamos, en el proyecto de policías local, que si bien fue articulado con la provincia, en Mar del Plata creó un dispositivo que era muy interesante a partir de la ordenanza 21.993, que no solo asumía el control operacional a partir de un jefe local de policía nombrado por el Consejo Deliberante en audiencia pública, para esas fuerzas locales que obviamente respondían a la provincia y eran equipadas por la provincia, pero en los convenios con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la dirección de esas fuerzas quedaban en cabeza de un funcionario municipal, insisto, con la legitimidad de haber sido discutido y aprobado su nombramiento por el Consejo Deliberante, sino además creó dos herramientas claves, digamos. Una, el Centro Estratégico, el Centro Municipal Estratégico de Análisis del Delito y la Violencia. ¿Su rol? Su rol es precisamente este que yo le preguntaba a Nico, o que me disparaba la observación de Nico. Su rol precisamente es el de centralizar información, analizarla en el marco de políticas públicas para poder tomar decisiones a nivel municipal de cómo, digamos, abordar ese problema y hacer más eficientes los recursos que tenemos. La verdad que fue de alguna manera el mascarón de proa principal de esa política, porque realmente se implementó el centro, se capacitó al personal, se trabajó durante mucho tiempo muy responsablemente a partir de datos obtenidos de la actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires, y cuando salió a la calle la policía local a partir de la actuación de la policía local. Pero esos insumos generaron durante bastantes años informes muy interesantes, ya sea informes generales sobre lo que sucedía en la seguridad del municipio, como informes puntuales. Caso delito doloso, caso robo de automotores. Zonas donde se robaban los vehículos. Exacto. Y a partir de ahí armar una estrategia. Se armó realmente información muy sustancial, y se capacitó a muchos analistas, siempre con el problema de recursos municipales, como para que digamos, porque uno no solo tiene los datos, esos datos hay que analizarlos, y esos datos hay que analizarlos además en un contexto de recursos para usar eficientemente. Es una actividad muy compleja, demanda, insisto, capacitación de las personas, pero también demanda recursos y capacitación de los funcionarios empleados, pero además demanda una interacción continua con otros niveles, el provincial y el nacional, pero también con otros niveles municipales. Hubo muchos municipios, el de Morón, por ejemplo, el de Quilmes, que tienen centros de análisis parecidos, y en el intercambio entre todos ellos se iban construyendo políticas a partir solamente de municipal, lo que, sino regional. Regional, pero a partir de intercambiar acciones y capacitadores, se podían generar réplicas de las acciones que servían para un municipio, y ahí es donde hasta aún hoy hay una fuerte línea ahora que se sigue trabajando en el municipio como un importante rol, con un importante rol de política pública en la seguridad, que en todo nuestro país siempre había sido provincial. Eso es lo que lamentablemente se discontinuó. Si querés después hablamos un pantallazo más puntual de cómo está la situación. Se discontinuó, y eso es lo que hoy nos hace decir que lamentablemente, por ejemplo, por poner la fecha, fue hace 2 semanas, una semana. El domingo pasado. Bueno, hoy no sabemos lo que va a pasar en febrero, no vamos a tener el reporte de seguridad de febrero 2020 a disposición, porque aparte esos datos
lo fundamental de estas políticas, además, es que esos datos sean públicos. Y eso fomenta un poco que la gente denuncie. Por Al supuesto. saber que vos, lo que te está pasando, Bueno. se hace un trabajo. Hoy, digo, la gente no sabe, o en realidad no hace la denuncia porque dice, ¿para qué? Ahora, si vos sabés que hay un centro de análisis estratégico del delito, Bueno, sumás, fíjate, ¿no? para que veamos un poco lo bueno que se venía haciendo y el deterioro actual, yo por qué le preguntaba si había llamado al 911. Bueno, obviamente le habían robado el celular, no podía hacerlo en ese momento, pero por ahí podía llegar a la casa y llamar, digamos. Uno no llama al 911 porque se supone que es para emergencia, ya pasó el robo. Bien, pero los datos, digamos, los últimos 2 años, el centro municipal, como no obtenía datos directamente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sobre la actuación total de la policía en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál era su insumo? Su insumo eran los datos del 911. Si bien no da un panorama completo, da un panorama muy importante. Y en los últimos 2 años, todos los datos que tenemos nosotros de seguridad, no todos, hay una parte que no, pero la mayoría de los datos, es análisis de las llamadas al 911. ¿Sí? Entonces es un insumo muy importante. Lamentablemente, y está en el último reporte de seguridad de noviembre 2019 del Centro Municipal, ahí aclaran que, creo que fue, no me acuerdo si fue en julio o agosto, que se dejaron de obtener datos del 911, con lo cual hoy en realidad ya no sabemos no solo qué pasa en general, sino tampoco sabemos qué pasa en las emergencias. Digo, uno era el Centro de Análisis Estratégico del Delito y creo que el otro era el Centro de Operación y Monitoreo, lo que Sí. planteaba, ¿no?, como estrategia de política de seguridad. Exacto. Había otras cuestiones, digamos, como el control por el Consejo Deliberante de la actuación de la Secretaría de Seguridad, una comisión de seguimiento de la policía local. Lamentablemente esas herramientas nunca se pusieron en marcha y son fundamentales, insisto, para esta cuestión, que la seguridad generalmente queda en manos de expertos y en el secreto, y no es así. La cuestión de la seguridad tiene que tener datos públicos y tiene que tener seguimiento político pluripartidario, obviamente, Sí, por sí, parte sí, del sí. Consejo Deliberante, porque todos tenemos que saber qué pasa, y como vos bien dijiste antes, todos tenemos que saber bien en qué se usa el presupuesto municipal en ese área. Durante muchos años la verdad que no lo supimos. De hecho, bueno, durante la gestión de Arroyo hubo un desmembramiento de la Secretaría de Seguridad, que de hecho ni siquiera secretario tuvo, fue nombrado un subsecretario. Lamentablemente perdió mucho, no solo capacidad operativa, sino además perdió mucho personal el centro municipal, se desarmaron otras áreas, como por ejemplo Asistencia a la víctima, ¿no? la dirección de asistencia a la víctima, que daba un servicio muy importante, también se desarmó. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que lamentablemente hacen que hoy tengamos una visión un poco pesimista, digamos, de cómo está la situación. ¿Cómo ves hoy tenemos un audio, ¿no?, ahí para Sí, poner? es un audio de una Vecina de una la- vecina que nos mandó hoy antes del inicio del programa. A ver. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura y hace aproximadamente una semana me robaron la bicicleta de la siguiente forma. Yo vivo en el barrio Las Heras, tengo una casa adelante y al costado tengo un patio enrejado. Arriba de las rejas hace muy pocos días hicimos poner 5 hileras de alambres de púa. Bueno, tengo luces, todo, y vivo, digamos, en la parte VIP del barrio, no en la peor parte. Bueno, un solo pibe, que sé el nombre, saltó la reja, yo no escuché, estaba durmiendo. Ahí está. A las 2:30 de la mañana, y por arriba de los alambres de púa pasó la bicicleta. Cuando la bicicleta cae en la vereda, ahí yo me despierto, pero hasta que logré salir ya se había ido. Pero un vecino que está pegado a esa reja a mi casa lo escuchó, es un chico jovencito, y salió a correrlo con un palo en la mano. Bueno, no lo alcanzó, pero él lo vio, por eso sé quién es. Y llamé a la policía, me tomaron la
la declaración me dijeron que no me durmiera porque iban a venir a mi casa un móvil y bueno, jamás vinieron, no dormí en toda la noche y bueno, nada, debe ser la quinta o sexta bicicleta que me roban, aparte de haberme robado 5 motos. Las motos por suerte estaban aseguradas contra robo, pero he sufrido de todo, culatazos, golpes, empujones, tiradas en la calle, arrastradas, en fin. Y no solamente en el barrio Las Heras, sinceramente es la primera vez que me pasa, pero me han robado en muchísimos lugares de Mar del Plata. Yo trabajaba en un supermercado muy conocido y bueno, con horario cortado y en las idas y venidas siempre me ha pasado algo. Muy bien. Pues fíjate, como así como roban una bicicleta, te saltan y a la gente mayor le entran. Sí. Es que lamentablemente no hay cifra hoy de las entraderas a la gente adulta, ¿no? No, y es interesante lo que contaba la oyente, en el sentido de que la han arrastrado, le han robado, y por ahí yo insisto con el punto, pero porque viene al caso de este audio que estamos oyendo. Uno de los últimos informes temáticos que dio el centro municipal fue de robos con motovehículos, los conocidos como motochorros vulgarmente, digamos, robos con motovehículos en la vía pública en Mar del Plata. Es un informe que va de junio del 2018 a junio del 2019 en base a datos aportados por el 911. Y es un informe muy interesante porque, por ejemplo, nos indica que, no solo por la modalidad que sufrió Nico, hablando de lo que dice la oyente, nos indica que la mayoría de esos robos se dan en los barrios periféricos. Al revés de los informes que generalmente vemos sobre actuación de policía local y comando de patrullas que se centralizan en el centro. Vos lo dijiste muy bien cuando empezó el programa. ¿Qué pasa en el centro? Bueno, en el centro tenemos evidentemente una concentración de fuerzas de seguridad que hacen que cualquier cosa que pase sea reportada. Por eso los mayores reportes son ahí. Ahora, ¿qué pasa en los barrios? Bueno, por lo visto, en los barrios no tenemos tanto esos reportes, porque este informe de robo con motovehículos nos habla de aproximadamente 160 robos por mes, parejito, subiendo un poquito en enero y febrero. Pero vos fíjate, si son 160 robos... Denunciados. Exacto, ahí va. No vamos a contar el de Nico, por Claro. ejemplo. ¿Sí? O sea, que ahí tenemos lo que vulgarmente conocemos como una cifra negra, ¿sí? Que es muy importante en general en la Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una dificultad en el acceso a la denuncia, claramente. Lo acaba de decir también la oyente. Voy a la policía me dice que no duerma, que van a ir y no van. Entonces la próxima vez la vecina, si posiblemente no necesita la denuncia para el seguro, no vaya a hacer, porque está cansada. Entonces es una concatenación, digamos, de causas y consecuencias que nos llevan a esto. Voy a esto de los robos con motovehículos, discúlpame. El 50% de las víctimas de esos robos son mujeres en los barrios, ¿sí? Y el 80% aproximadamente son robos o de celulares o de carteras, ¿sí? O sea que tenemos ahí un dato como para pensar qué podemos hacer en los barrios con respecto a esto, pero bueno, la cuestión es después volcarlos, insisto, en políticas que puedan operar sobre ese fenómeno. Ya para ir terminando, Leo, primero agradecerte la presencia. Digo, tenemos lo que sería la Secretaría de Seguridad con todo lo que conlleva y un presupuesto bastante importante. ¿Crees que está cumpliendo el rol por el cual fue creado allá en el 2013, cuando vos bien lo mencionabas hoy al inicio? Mira, todavía no sabemos, la verdad es esa. Todavía no sabemos, no se han dado señales claras de hacia dónde va a ir, me parece, o por lo menos yo no las he visto todavía, hacia dónde se va a orientar. Hay una cuestión, el diseño de la Secretaría de Seguridad del 2013 estaba pensada con todos estos dispositivos que mencionamos, en abarcar los tres planos que hace la seguridad. Cuando nosotros hablamos de prevención y seguridad, siempre hablamos de tres planos. El plano situacional o ambiental, ¿sí? Que es operar sobre los fenómenos, por ejemplo, poner más patrulleros en la calle.
¿no? Que es lo que generalmente pensamos. O pongo rejas en mi casa, ¿sí? Como decía la señora. Bueno, eso tiene un límite y eso tiene un problema, que es que en realidad el delito se desplaza. Si yo patrullo en el centro, el delito se va a desplazar a los barrios, si patrullo en los barrios, ¿sí? Entonces, las medidas situacionales, no digo que no sean buenas, pero las medidas situacionales tienen ese límite, hay que pensarlas muy bien. Sin embargo, son necesarias. Una medida, digamos, como es la iluminación de calles, claramente hacia la seguridad, y eso es necesario, lógicamente. 6.000 calles en Mar del Plata con falta de iluminación. Bueno, eso, Un hecho concreto. digamos, eso obviamente no es un problema solo de urbanismo la iluminación. Hoy claramente es un problema de seguridad en cualquier municipio que mínimamente tenga una política moderna en ese sentido. La otra medida, ¿cuál es? La social. La otra medida en seguridad, las medidas sociales. Sí, las medidas sociales van a intervenir en este pibe que es el mismo del barrio que le roba a la señora siempre, ¿sí? Y después tenemos las medidas comunitarias, que son por ahí más complejas, que hacen participar a los ciudadanos junto con las autoridades, y que también hay que trabajarlas. Digo, de estas tres medidas hasta ahora no sabemos qué es lo que plantea la municipalidad. Yo tengo mis dudas, digamos, generalmente nos venden espejitos de colores en el sentido de poner cámaras, poner más policías y que los policías estén más armados y con patrulleros más nuevos. No, creo que lo hemos hablado alguna vez en este programa. Que no es la solución. Claramente esto no es así, y me parece que hay que seguir la línea en ese sentido del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ayer estaba viendo, inauguró la Comisión Permanente del Sistema Nacional de Información Criminal. Digamos, si eso se puede volcar, digamos, en las provincias y en los municipios, me parece que es lo que es la línea a seguir. Leo, mil gracias. A ustedes. Digo, sabemos que contamos siempre contigo con estos temas.